Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Tú eres Dios, a Dios sea la gloria y la honra para siempre. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. Y aquí, desde nuestros hogares en donde estamos, alabemos a Dios con nuestras palmas y levantemos nuestras voces al Rey de Reyes. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Oh,
celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Estamos muy agradecidos porque Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Gracias, Señor. Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gusto volverles a ver aquí en el estudio de Mateo. Y bueno, pues vamos a comenzar en esta noche. El tema que nos corresponde el día de hoy es Mateo capítulo 21. Vamos a orar para que pues el Señor sea el que nos hable, el que nos muestre cuál es su voluntad. Amén. Entonces, si me permiten, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, en esta noche, Señor, agradezco, Padre, la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Y también, Señor, te pido que tú abras nuestros corazones, que nos permitas percibir tu voluntad, que nos permitas, Señor, también crecer en tu palabra, para que nuestra vida tenga cambios, para que en nuestra vida haya bendición. Gracias por este tiempo. Pongo en tus manos, Señor, mi vida para que tú puedas usarme, Señor, como tu instrumento, y también la vida de mis hermanos, Señor, que están escuchando en esta noche tu palabra, para que ellos sean redarguidos, sean confortados, sean fortalecidos y también, Señor, confrontados, Padre, con lo que ellos necesiten entender. Gracias, Padre. En esta noche te damos a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema que hoy vamos a ver es interesante. El capítulo es un poco largo, pero vamos a hacer un pequeño resumen. El enfoque que le vamos a dar en esta noche al Evangelio de Mateo 21 tiene que ver con la manera de ser del cristiano. Tiene que ver con 5 actitudes que tiene un cristiano cuando conoce a Dios. Su relación con Él también. Entonces vamos a analizar en este pasaje pues cuál es la reacción, cuál es el comportamiento de las personas involucradas en este pasaje. Y bueno, solo como contexto quiero decirte que esta es la primera lectura que se va a dar a la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces el pasaje ya ocurre en la semana en la que Jesús ya va a ser crucificado. Entonces de aquí en adelante ya vamos a empezar a ver muchos de estos temas, y la primera narración tiene que ver con el Domingo de Ramos, que tú ya conoces, que es el primer domingo que se celebra en la Semana Santa, cuando Jesús entra a Jerusalén y mucha gente empieza arrojar los ramos delante de él, etcétera, ¿sale? Pero vamos a darle lectura y yo quiero que hoy te des cuenta conmigo la actitud que tienen las personas que rodean a Jesús, que aprendamos de ellas para no cometer los mismos errores. Amén. Entonces no lo vamos a leer todo porque el pasaje es muy largo y para no llevarnos tanto tiempo, yo te voy a invitar a que la lectura completa la hagas en tu casa para que veas más detalles. Vas a poder ver muchas más cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en estas 5 personalidades
que vamos a estudiar en esta mañana, ¿sale? Bien, entonces si tienes listo ahí Mateo 21, vamos a darle lectura y vamos a ver los 5 tipos de cristianos que están en las iglesias, 5 tipos de cristianos que buscan a Dios, que siguen a Dios, pero aquí el problema no es que lo buscan, sino cómo y el por qué lo buscan, ¿sale? Esto es lo que tenemos que analizar en esta noche. Y bien, nuestra primera lectura va a ser Mateo 21, del versículo 8 al 11. Vamos a empezar con esa primera lectura. Y el primer tipo de cristiano que vamos a ver en esta noche es el cristiano emocional. El cristiano emocional. Vamos a leer versículo 8, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bien, ¿por qué nada más leemos esta porción? Porque esta porción nos va a permitir entender quién es el cristiano emocional. Este domingo, cuando Jesús está entrando a Jerusalén, dice la palabra de Dios que cuando lo vieron entrar en un pollino lo reconocieron. En ese momento Jesús ya era muy famoso. Y según la profecía de Zacarías 9:9, decía que el rey, que el Mesías iba a entrar a Jerusalén, iba a entrar en un pollino, que este era el rey, etcétera. Tú lo puedes leer, Zacarías 9:9. Entonces, cuando la gente lo va a entrar en épocas de Pascua, cuando mucha gente de muchos países venían a Jerusalén a celebrar la Pascua como buenos judíos, llegaron a este punto. Ahora, aquí, ¿en qué parte entra esta parte de la emoción? Bueno, esta gente cuando lo ve se emociona. Esta gente empieza a gritar Hosana. Ahora, la palabra Hosana significa larga vida o salve. Y este era un grito que solo se le daba a los reyes, ¿no? Es salve al César o a cualquier rey. Este era un grito, es un grito muy típico de aquellos días, aquellos tiempos. Entonces, pues la gente lo reconoce porque conoce la profecía, porque Jesús tenía el perfil, entonces todo parecía que ya había llegado el libertador. El problema aquí no es lo que dicen en ese momento, porque incluso pues se escucha hasta bonito, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, y suena muy padre. El problema es que esta misma gente, 4 días después, sería la misma gente que iba a estar gritando: crucifíquenlo, mátenlo a Jesús. O sea, el domingo le estaban gritando Hosana al rey, y el jueves le estaban diciendo mátenlo. Bien, esta gente, como la mayoría de nosotros, era movida según su sentir. Cuando ellos ven a Jesús y piensan que Él es el rey, pues se le entregan y con toda su emoción. Y cuando alguien nos habla de Cristo y cuando escuchamos que Dios puede sanar nuestra vida, que puede restaurarnos, no, estamos con todo, ¿no? Pero cuando esta gente se da cuenta de que Cristo no era ese Mesías que ellos creían, que ellos habían formado en su mente, un Mesías guerrero, un Mesías que iba a traer ejércitos y que iba a hacer toda una revolución, cuando no era como ellos lo pensaban, lo desechan. Y en ese momento entonces su sentir cambia hacia Cristo. Y esto es algo que también a nosotros nos puede pasar. Si todo me va bien, amo a Dios, voy a la iglesia, puedo cumplir, no pasa nada, pero cuando viene la prueba, me alejo. Cuando viene la prueba, es que Dios no me ama, es que Dios no está conmigo. Y entonces ya no le creo a Dios, dejo de confiar en Dios, y bueno, dejamos que tantas cosas entren a nuestro corazón. Y estos son los cristianos emocionales. Ahora bien, ¿las emociones son malas? ¿Los sentimientos son malos? La respuesta es no. Dios nos hizo seres emocionales, nos hizo seres con sentimientos, pero nos hizo principalmente seres racionales. ¿Ok? Entonces, cuando yo soy racional, puedo sentir muchas cosas, pero puedo tener control sobre ellas.
Y esta es una de las características del cristiano. El cristiano no debe moverse por emociones. El cristiano emocional va los domingos, llora, le encanta la predicación, pero su vida no tiene una transformación profunda. Pero a la primera ya está enojado con su hermano, con su hermana, ya tiene rencor contra otros, y así vive el cristiano emocional. No vive por convicciones, no logra desarrollar convicciones, no logra desarrollar identidad en su vida, porque siempre está moviéndose según cómo se sienta, según cómo está él. ¿Sí? Entonces esto va para todos, tanto líderes de la iglesia como miembros de la iglesia, jóvenes, ancianos, niños, adultos, etcétera. Este es un tipo de cristiano del que nos debemos cuidar. No pienses en alguien más, sino piensa en que si tú estás siendo este tipo de cristiano. ¿Ok? Bien, el segundo cristiano es el cristiano materialista. El cristiano materialista. Vamos a leer ahora los versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bien, uno de los principios para cualquier cristiano es que el seguir a Cristo tiene que ver con adoración. Y adorar, de una manera simple de entender, tiene que ver con reconocer a alguien, honrar a alguien por lo que Él es. Si tú entiendes que Dios es Dios, pues tú entregas tu vida, tú vas a vivir tu vida conforme a sus ordenanzas, sus mandatos. Esto es vivir una vida de adoración. No tiene que ver con levantar las manos o tirarme en el piso o llevar ofrendas. Es parte de la adoración, puede ser maneras de adorar, pero la adoración más profunda tiene que ver con obediencia. La adoración verdadera tiene que ver con mi estilo de vida, cómo vivo cada día honrando a Dios y respetando lo que Dios es. ¿Sale? Entonces cuando Cristo entra al templo, entra en Jerusalén, todo el mundo se alborota, entra al templo y lo primero que encuentra es un gran negocio que los sacerdotes habían hecho. Y aquí viene el cristiano materialista. En aquel momento los fariseos, los escribas, los sacerdotes, pues no servían a Dios, no eran sacerdotes porque tuvieran pasión por Dios, porque amaran a Dios, porque si así hubiese sido, nunca habrían sido ladrones, nunca hubieran extorsionado al pueblo. Y aquí el problema tenía que ver con que, como eran las fiestas principales, como eran las fiestas de la Pascua, entonces la gente venía desde diferentes países, venían de muy lejos, días de viaje, para cumplir con su tradición, para cumplir con lo que ellos creían en ese momento, según la ley. Y se encontraban con que pues había una familia que venía desde Egipto y pues traía su borreguito o sus palomitas según el estatus social de cada uno, y llegaban, y los cambistas lo que hacían es que, bueno, tu moneda es de Egipto, bueno, no se acepta esta moneda aquí se acepta solo la del templo, entonces te cuesta tanto, y vendían. Bueno, no, es que tu borreguito está medio feíto, entonces yo tengo unos ahí aceptados por los sacerdotes, o sea, estos borregos no tienen falla, ¿no? Te lo cambio y me das una lanita más y pues ahí nos arreglamos. Y era un gran negocio, y este negocio era liderado por los sacerdotes. Entonces cuando Jesús entra y ve esto, pues tiene una reacción de enojo, ¿no? Y dice ahí que volca las mesas y los regaña y todo esto. Pero aquí tiene que ver con el versículo 13, el cristiano materialista. Dice: mi casa es casa de oración, será llamada. Mi casa, casa de oración será llamada. El propósito de que yo sirva a Dios, el propósito de que yo siga a Dios es adorarle, es servirle, es rendirme a Él. Dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, ustedes convirtieron lo que Dios les dio en algo para su beneficio. Entonces aquí, hermanos, es increíble que haya pastores, que haya supuestos líderes religiosos que ayuden a la gente a cambio de dinero, que estén enseñando a la gente que la bendición tiene que ver con el dinero.
y todo gira alrededor del dinero, y entonces el dinero se convierte en el Dios y Dios se convierte en el pretexto para obtener dinero, ¿sí? Entonces, pastor, ¿puedes venir a predicar a mi iglesia? Sí, pero cobro tanto. Pastor, ¿puedes venir a orar Sí, pero cobro tanto. Y esto es increíble, que un líder que se dice ser siervo de Dios sirva para obtener dinero. Ahora, hay pastores que se les da sueldos, etcétera. Bueno, pero es su oficio, solo se dedican a eso, y ese es un acuerdo entre las iglesias y aquel pastor. Pero quiero ser muy claro, es aquellos pastores que abusan de las ovejas, ¿sí? Aquellos pastores que enseñan, bueno, es que si tú quieres que te vaya bien, pues tienes que dar diezmos, tienes que dar tanto dinero. Si tú quieres ganar 500,000 pesos, pues tienes que sembrar 50,000 en la iglesia, y el Señor te lo va a multiplicar porque somos hijos de un rey. Y entonces todo el seguir a Cristo se convierte en un gran negocio, no en una relación con Dios, no en una adoración a Dios. Y entonces estos cristianos materialistas relacionan siempre la fe con los bienes materiales. Es que me va bien, tengo empresas, tengo esto, porque soy un gran hijo de Dios. O sea, wow. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis, uno de los reclamos de Jesús a las 7 iglesias tiene que ver que había una de las iglesias que pensaba que era la mejor iglesia porque tenían mucho dinero. Y ¿sabes lo que les dijo Cristo? Les dijo: miserables, son sordos, son ciegos y están desnudos delante de mí, porque lo que tienen no vale nada. Entonces tengamos cuidado de no ser este tipo de cristianos que busca a Dios solamente por lo que puede obtener de Él, por lo que nos puede dar, porque Dios no es un milagrero, Dios no es una lámpara mágica, Dios no es nuestro criado para estarlo mandando y pidiéndole. Dios es nuestro Dios y debemos adorarle y debemos honrarle conforme a su palabra, ¿ok? Entonces, llevamos lo que son cristianos emocionales, cristianos materialistas, y vamos a ver el tercer tipo de cristianos, que es los cristianos sin fruto. Cristianos sin fruto. Bien, versículos 22 al 19. Perdón, versículo 18 al 19, perdón. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Bueno, hermanos, yo quiero decirte que en todos los 4 evangelios, nunca Jesús maldijo algo. Nunca Jesús maldijo algo, excepto en esta ocasión. Y fíjate, aún en la cruz, cuando lo estaban crucificando, no maldijo, no se enojó con ellos, no nada. Y extraño que lo único que maldice es un pequeño arbolito que estaba por ahí, que no estaba dando fruto. Ahora, ¿por qué es tan peligroso un cristiano que no da fruto? Porque quiere decir que este cristiano no está creciendo. Este árbol representa a un cristiano que está en la iglesia, que conoce de Dios, que le han hablado de Dios, pero que nunca ha profundizado en las verdades de Dios, nunca ha tenido cambios profundos en el corazón, sigue siendo el mismo, etcétera. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿qué tipo de frutos o a qué se refiere con los frutos? Bueno, Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. El apóstol Pablo le explica a la iglesia de los Gálatas cuál es el fruto que debe dar un verdadero cristiano, y él les dice el fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Y el apóstol Pablo termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Si tú en tu vida no desarrollas amor, gozo, paz, paciencia, etcétera,
entonces no has dejado que Cristo haga el cambio en tu vida que necesitas. ¿Cuántos cristianos hay que no pueden descansar? ¿Cuántos cristianos hay que no saben, no tienen paz? ¿Cuántos cristianos hay que no saben amar a su prójimo? Es que se me cae mal, no le quiero hablar porque me cae regordo. Y aún dentro de la iglesia, esto es increíble, que dentro de la iglesia hay cristianos de 20, 30 años que se pelean con otros hermanos y se dejan de hablar y se separan, etcétera. Entonces debemos tener cuidado con esto, cuando esto viene por falta de crecimiento de la fe, ¿sí? Entonces más abajo le contesta él a los discípulos, si ustedes tuvieran fe, y para que entendamos por qué menciona la fe, porque la fe es parte del fruto del Espíritu, ¿sí? Si ustedes desarrollaran fe, pero no la desarrollan, siguen siendo muy pequeños, muy inmaduros para entonces hacer esto. El cristiano que no da fruto, el cristiano que no crece, el cristiano que lleva 5 o 10 años en la iglesia y sigue sin conocer bien la palabra de Dios, y sigue necesitando que se le enseñe a perdonar, y sigue necesitando que se le enseñe que debe orar diario, y sigue necesitando que se le enseñe a escudriñar la palabra, a darle su tiempo a Dios, a no poner otras cosas antes que a Dios. Es un cristiano que no crece, y por lo tanto ese cristiano no puede ser bendecido porque no cumple los requisitos. Y hemos hablado de que la bendición viene a través de la obediencia, ¿sale? Entonces por eso Jesús usa esta higuera como un ejemplo para los discípulos. Tengan cuidado de no ser como este árbol que no crece, no da fruto, porque esos árboles no sirven para nada, ¿sale? Muy bien, entonces este es el cristiano que no da fruto. El cristiano, vamos a ver entonces el cuarto tipo de cristiano, es el cristiano superficial. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Bien, aquí ellos lo que están intentando es tenderle una trampa a Dios, a Cristo. Le están tratando de tender una trampa. Si Cristo contestaba, de mi propia autoridad, esto iba a crear desacreditarle en frente del pueblo. Y si él decía de la autoridad de Dios, entonces esto era considerado una blasfemia, por la cual también le podían aprender, lo podían arrestar. Entonces Jesús contesta algo muy, muy astuto, los mete en un mismo apuro con una pregunta acerca de Juan el Bautista. No vamos a entrar en ese tema, pero sí con este versículo que acabamos de leer. ¿Cómo se acercan ellos a Cristo? Lo primero que ellos rechazan de Cristo es que no lo consideran alguien con la capacidad ni con el derecho de enseñar. Ahora, ¿por qué? Porque era nazareno, y los nazarenos en ese momento pues eran de lo peorcito. Era como si dijeran, pues es que este hermano viene de aquí de Tepito, ¿no? O algo así. Pues era Nazaret era un barrio, y debemos entenderlo. Nazaret era un barrio, no era un lugar de ricos, ¿sí? Entonces cuando lo ven a alguien que aparentemente es de la baja, ¿cómo puede él estar enseñando? Y a través de esto creaba celos a los sacerdotes, y por eso querían aprenderlo. Entonces, ¿qué es lo primero que ellos reflejan? Es, para que tú tuvieras autoridad tenías que ser parte del sacerdocio. Al igual que ellos, nosotros hoy en día calificamos a la gente de manera superficial. Si tiene un buen carro, si tiene dinero, pues lo tratamos bien, ¿verdad? Lo invitamos a la casa porque viste bien. Pero si no viste bien, si es alguien pobre que viste así mugrosito, como decimos despectivamente, no lo invites, no te juntes con él. Y tendemos a ser así, hermanos. Muchos cristianos hoy van a cierto tipo de iglesias porque está bonita la iglesia, o sea, el pisito es de mármol y las sillas están acoginadas. No, ¿cómo me voy a ir a meter a esa iglesia? Mira, sus sillas son de bancas de madera todas rotas, ¿no? Entonces no. Y de verdad es increíble que haya gente que solo va a la iglesia por lo que ve. Es que a mí me gusta mucho cómo predica el pastor, la verdad, sí, o sea, qué bonito predica. Y yo te diría, ten cuidado cuando vayas a la iglesia y las prédicas te encanten. Porque si una prédica no te confronta, no te incomoda, no te enseña a cambiar algo en tu vida, entonces no está funcionando.
Entonces yo prefiero ahorita que digas, ay, Omar, me cae gordo el pastor, de verdad, porque siempre está con lo mismo y siempre nos está regañando. Qué bueno, como el apóstol Pedro decía, pues a mí no me interesa, yo lo voy a seguir haciendo porque los amo. Eso es lo que decía el apóstol Pedro, y ese es nuestro mover también como pastores, el poder insistir en las ovejas, en los miembros de la iglesia, aquellas cosas donde nada más no están avanzando. Entonces estos cristianos superficiales solo seguían por lo que ven. Está bonita la alabanza, sí me gusta, entonces sí voy a alabar porque este canto sí me gusta, o sea, está padrísimo. Y no, hermanos, es así como estos se acercaban a Cristo y por eso lo rechazaban, porque Cristo era del barrio, porque Cristo pues no vestía tan bien como ellos vestían, no era parte de mi grupo. Entonces, como no es ni Sanedrín, no es parte del grupo de ancianos, no, entonces no. Entonces este pastor no, o este hermano no, porque no tiene doctorado, no tiene un carro del año. Entonces tendemos a juzgar a la gente por cómo la vemos, y debemos tener cuidado con ser de este tipo de cristianos que va a la iglesia solo porque me gusta lo que veo, me gusta cómo me siento en el lugar, me gusta, le voy a hacer caso a ese hermano porque ese hermano tiene doctorados en teología, entonces él de seguro sí sabe. Y debo tener mucho cuidado porque el Señor nos habla de muchas maneras, pero es nuestra arrogancia la que nos impide escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Bien, vamos con el último tipo de cristiano. Y este es el cristiano sin obras. El cristiano sin obras. Dice el versículo 28 al 32, porque ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Ok, aquí Jesús hace una parábola de un padre de familia que tiene 2 hijos. El primero dice que el primero se negó, el primero rechazó, dijo no, yo no quiero, no, ese era su sentir en ese momento. Pero aquí la parte importante es el versículo 29 donde él le dice no quiero, pero después dice arrepentido. Acuérdate, hermano, la palabra arrepentido, la palabra metanoia en el griego, que tiene que ver con un cambio de pensamiento. Cuando él reflexionó y dijo, no está bien que no obedezca a mi padre, no está bien que no haga la voluntad de mi padre, entonces él recapacita, cambia su manera de pensar, transforma su manera de ser y hace lo que su padre le dice. Entonces, hermanos, puede haber hermanos que son muy rebeldes ahorita, pero que cuando el Señor los alcanza, el Señor los toca, son hermanos que trabajan duro en la obra del Señor. Son hermanos que cuando Dios los saca de cosas tan horribles que han podido vivir en su vida, Dios los levanta con fuerza. Pero aquí está el cristiano que es sin obras. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, versículo 30, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué hizo? No fue. Este es el cristiano más peligroso. Este es el cristiano que tú le predicas y en la predicación te dice, amén, gloria a Dios. Hermano, ¿usted cree en el Señor? Sí, amén. Hermano, ¿va a apoyar? Sí, amén. Y a la mera hora no está. Hermano, no voy a poder. Pastor, ya no, es que me salió una emergencia. Entonces, este tipo de cristianos que te da el avión, que te dice, sí, hermano, toma esta promesa, hermano, hace esto, sí, pastor, yo lo voy a hacer, y a los 2-3 días ya no lo hace. Cristianos sin obras. Dice Santiago capítulo 2 que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa esto? No existe, no puedes decir que tienes fe y no tener hechos en tu vida que respalden lo que dices. Ok, entonces vimos estos 5 tipos de cristianos: el cristiano emocional, el cristiano materialista, el cristiano sin frutos, el cristiano superficial y el cristiano sin obras. Pero aquí una de las preguntas más grandes que debemos hacernos es, ¿por qué llegamos a ser ese tipo de cristianos? Y Jesús nos da la respuesta en el versículo 42 al 44, y déjame leerte.
Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a traducir esto de una manera muy sencilla. Para unos, la piedra representa a Cristo, ¿ok? Los edificadores, los que desecharon, son los judíos en este caso, y a quienes les será dado son a los gentiles, se está refiriendo, o a aquellos que quieran realmente hacer la voluntad de Dios. Esto en el término estricto del pasaje significa esto, ¿sale? Bueno, pero ¿qué significa esto en palabras simples? Significa, al último tiene toda la respuesta: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para algunos Cristo va a venir a ser un punto de cambio, va a venir a ser un punto de inflexión en la vida que me va a transformar. Por eso dice: será quebrantado, ¿sí? El quebrantamiento tiene que ver con transformación. Dice: y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, para algunos será un punto de cambio, de transformación, pero para otros será pues su perdición, su destrucción. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que para los judíos fue locura, ¿sí? Para algunos fue locura Dios, pero para nosotros ha venido a ser lo mejor que nos pudo pasar. Entonces, ahorita para muchos de los que están escuchando esta palabra, lo que Cristo les dice puede ser algo tan irritante: ya no quiero escuchar eso, ya me cansé de los cristianos, odio el mundo, bla, bla, bla. ¿Sí? Cristo para ellos es algo que no pueden con eso, porque no están dispuestos a cambiar. Pero para otros en este momento están tomando decisiones en su vida, diciendo: realmente debo dejar de hacer esto, debo escuchar más a Dios, debo buscar más a Dios. Esta es la decisión que me hace ser el tipo de cristiano que soy. Si soy un cristiano materialista, sin obra, sin fruto, etcétera, quiere decir que Cristo ha venido a hacer a mi vida solo una carga, y por eso me cuesta tanto trabajo, porque no estoy entendiendo, porque no estoy dejando que Cristo moldee mi corazón. Estoy aferrado a mi manera de vivir, estoy aferrado a mi manera de ser, de pensar, sigo poniendo otras cosas en primer lugar que a Dios. Tengamos, hermanos, en cuenta esta palabra. No seas este tipo de cristiano, no seas este tipo de persona, porque si tú quieres ver los milagros de Dios, el amor de Dios en tu vida reflejado de tal manera que puedas vivir en paz, que puedas desarrollar este fruto cada día de tu vida, este amor, este gozo, esta paz que solamente Dios te da, tú tienes que relacionarte correctamente con Dios. ¿Sí? Porque para algunos cristianos Cristo es una carga. Es que tengo que ir a la iglesia, es que tengo que ir a la oración, es que tengo que hacer esto, y es que... Pero para los que han entendido realmente lo que es Cristo, es que hoy es día de iglesia, hoy es viernes, tengo que adorar a mi Señor. Es que quiero escuchar más de Él, quiero saber más de Él. Amén, hermanos. Quedémonos con esta palabra, reflexionemos de ella y vamos a orar en esta noche para que el Señor nos muestre qué es lo que yo tengo que hacer para dejar de ser uno de estos cristianos. Padre, en esta noche, Señor, solo podemos pedirte, Padre, que abras nuestros ojos, que nos ayudes a entender qué estamos haciendo mal, qué tipo de cristianos hemos sido durante este tiempo, Señor. ¿Por qué no he sido ese cristiano comprometido y apasionado que quizá en algún tiempo fui o que quizá nunca he sido? Padre, yo pongo en tus manos la vida de esta iglesia, Señor. Porque si algo ha estorbado, Señor, el crecimiento de nuestra congregación, ha sido la falta de pasión, desde arriba hasta abajo, Señor.
Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestra indiferencia, perdona porque siempre te dejamos al final. Y ayúdanos, Señor, a ser ese cristiano que dé frutos dignos de ti. Un cristiano que marque la diferencia en su hogar, en su trabajo, en su vecindario, Señor. Padre, transfórmanos. No nos permitas quedarnos igual. Enséñanos a vivir tu palabra cada día, a desarrollar el fruto de tu Espíritu en nuestro corazón, para que podamos, Señor, vivir una vida plena. Gracias, Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo para seguir con la palabra del Señor. Y considera esto, reflexiona sobre esto. Y bueno, para cualquier cosa estamos aquí. Ya saben la manera de contactarnos. Y nos vemos el día domingo. Que el Señor les bendiga.